Chicas, chicos, vamos a continuar nuestra lectura y estudio de una neurosis demoníaca del siglo XVII, texto de Sigmund Freud. Estamos en el capítulo 4. Permítanme un segundo, aquí está. Capítulo 4, los dos pactos. Sin más introducción, dice el doctor Freud, un detalle singular en la historia de nuestro pintor que se llamaba Christoph Heisman, o Heisman, es la indicación de que entregó su alma al diablo en dos ocasiones diferentes. Y esto es, digamos, algo particular, algo específico de este caso. Ajá. El primer pacto, escrito con tinta negra, tenía este texto. Yo, Christoph Heisman, me suscribo con este señor a ser su hijo carnal por 9 años. Hijo carnal, se entiende que es como un hijo de la carne. Digo, es parte de la interpretación que le podemos dar a este texto, ¿vale? Que es el hijo directo de ese señor, que como hemos visto, después el mismo pintor dice, ah, no, bueno, ese señor, ese buen ciudadano es el diablo. Así decía, no Freud, sino Christoph Heisman. Ajá. Dice el texto, el segundo pacto, se entiende, escrito con sangre, decía Christoph Heisman, yo me comprometo con este Satán a ser su hijo carnal y pertenecerle en el 9º año en cuerpo y alma. Ahí se entiende que el pintor está como queriendo componer el primer pacto. Ajá. Esto es típico, queridas y queridos, de una neurosis obsesiva. Ajá. Hacer en dos tiempos. Primero, un acto, que ahorita es un pacto con el diablo, entre comillas, pero en el primero, el pintor dice, este señor, ajá, no dice, no dice el diablo, y luego en el segundo pacto, ya escrito con su sangre, decía, me comprometo con este Satán. Ajá. Eh, dicho así, hasta me pareció, me recordó a Dragon Ball, Mr. Satan. Ajá. Eh, y ciertamente es que ha pasado mucho desde, recordemos, Freud está estudiando un texto que le proporcionaron sus contactos, un texto que data de 1600 aproximadamente. Freud murió en 1939, es decir, más o menos entre 250, 300 años después de que esto fue escrito. Ajá. Y esto fue escrito teniendo también como testigos sacerdotes católicos. Ajá. Es decir, esto ocurre en un contexto religioso. Recordemos también, parte del desarrollo de la historia del arte es que el arte dependía directamente de la fuente económica y eso, por supuesto, era la Iglesia Católica en un momento de la historia. Es decir, este, este señor, este caballero, Christoph Heisman, un pintor, como lo hemos visto no solo de ahorita, sino desde el primer capítulo de este texto, se dedicaba a hacer pinturas para la Iglesia Católica. Ajá. No, de hecho, creo que en aquellos tiempos todavía no había iglesia protestante. Mm, no recuerdo exactamente cuándo ocurre la reforma protestante por Martín Lutero. Pero tampoco recuerdo exactamente o una fecha aproximada de estos pactos, ajá, o del tiempo de vida de este caballero. En fin, vamos a continuar. Dice Freud, para la época en que se redactó el Trofeum, el texto donde se describe la historia de este señor, creo que el autor mismo es el pintor. Se nos informa, el original de ambos pactos se encontraba en el archivo de Maria Cell, y ambos estaban fechados en el mismo año, 1669. Ok,
Vamos a continuar. Es que en serio, me he olvidado ahorita de las fechas históricas. Al menos considero dos fechas relevantes. Sin duda sería el descubrimiento de América, la Reforma Protestante. Creo yo también sería importante recordar la Revolución Francesa, y eso no tanto para la historia del psicoanálisis, sino para la historia en general. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Ya lo he, ya los he mencionado varias veces y ahora paso a ocuparme de ellos más a fondo, de los dos pactos. Si bien aquí parece particularmente serio el peligro de sobreestimar nimiedades. Recordemos, esta es una acusación que se le hacía al psicoanálisis, es que te ocupas de estupideces, te ocupas de los pequeños detalles, que esos que no importan realmente. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Es un hecho insólito entregar su alma al diablo dos veces. Pues sí, claro. Se entiende que con la primera basta, ¿no? Es como decir, ten, te regalo este celular. Hoy se desapareció. Miren qué interesante. Ilusión óptica. Oh, bueno, te le regalo este celular. Tengan. Te lo vuelvo a regalar. Oye, pero ya me lo había regalado. No me importa, te lo vuelvo a regalar. De suerte que el primer pacto sea sustituido por el segundo, pero sin perder validez por eso. Ah, interesante. Entonces, ¿para qué lo regaló por primera vez? Bueno, ¿para qué hizo el primer pacto? Entonces, yo me pregunto, y es esto, queridas y queridos, esto de que el primer pacto no pierde su validez, es una lógica no tanto de Freud, sino de lo inconsciente. El primer pacto tiene un significado específico en la religión obsesiva, iba a decir. En la neurosis obsesiva, el primer acto, no como un acto fallido, sino digamos como un acto preparatorio, tiene ese sentido. Y como que quiero hacer algo, pero que no me atrevo. Sí, pero no. Bueno, sí, ahí va el pacto, ahí va el regalo, ahí va la acción. Ajá. Dice el texto, quizás otros, más familiarizados con asuntos demonológicos, no se extrañen tanto. Para mí, ello daba una característica particular a nuestro caso, y mi desconfianza se despertó cuando hallé que, en este punto, justamente los informes no concordaban. La persecución de esas contradicciones nos conducirá de manera inesperada a una concepción, a una comprensión más profunda del historial clínico. Queridas, queridos, verán, hay algo aquí que me llama la atención, y esto por mi propio abordaje del psicoanálisis, mi propia práctica, mi propia formación, mi propia concepción, abordaje del psicoanálisis. Por supuesto, nadie le pidió a Freud encargarse de un caso de posesión demoníaca de 300 años antes. Pero Freud aborda ese historial, bueno, no que ese historial, esa historia de una situación fuera de su contexto histórico y médico. Ajá. Se entiende justamente de que una persona, Christoph Heisman, dentro de un contexto histórico y social particular, un pintor que tiene que depender de la Iglesia Católica para poder desarrollar su arte y poder vivir de ese arte, para que, eh, bueno, simplemente vivir de su arte, no es cualquier cosa. Ajá. Eh, Ahorita tenemos Internet y en Internet se puede publicar básicamente lo que sea. NFTs, ya creo que ya no se habla mucho de eso, pero en su momento fue así como, ¿y eso como para qué? Pero se movieron grandes cantidades de dinero por esas cosas que ahorita ya a nadie le importa, bueno, al menos no dentro de mi círculo social. Ajá. Eh, pero
ubicando lo que me llama la atención de esto. Propiamente no es un historial clínico, doctor Freud. Es la historia de una, entre comillas, posesión satánica, posesión del diablo. Ajá. Podríamos decir, eh, desde un contexto no religioso, es una forma de locura que cierta gente tiene involucrada dentro de un contexto eh, cultural, social, económico, específico. Ajá. Eh, pero también esto, el historial clínico, es tanto la contribución de Freud a la historia como su limitación. ¿A qué me refiero con esto? Freud está buscando, como el mismo título del texto nos dice, está buscando una neurosis, donde otra gente vio una posesión demoníaca. Ajá. Pero es Freud. No digo es bueno, no digo es malo, no digo está loco, no digo es un doctor. Bueno, pues que es justamente Freud es Freud. Hace no mucho tiempo me compré un libro que decía, era un abordaje de un psiquiatra argentino sobre la figura de Robespierre, hablando de la Revolución Francesa. Ajá. Básicamente era no un historial clínico como este, de hecho era un libro mucho más extenso. Ahorita no tengo mis libros a mi alcance de mi mano, pero conservo todavía ese historial clínico de la figura de Maximilien Robespierre. Si no saben quién fue Robespierre, búsquenlo. Es una figura histórica. Yo diría no tanto del talle del doctor Freud, no tan grande, pero sí importante, particularmente dentro de la Revolución Francesa, jugó un papel fundamental Maximilian Robespierre, un abogado. Ajá. Pero en cuanto a este abordaje, me pregunto yo, ¿es una necesidad de la medicina? Y aquí es importante relacionar el psicoanálisis como parte de la historia de la medicina. ¿Qué ganaba Freud al ubicar, entre comillas, una enfermedad mental en un contexto religioso? ¿Desmentir la religión? Eso parecería, ¿eh? Eso parecería, pero tótem y tabú. Tótem y tabú, no puedo decir que Freud defiende la religión, pero sí la señala como un movimiento consentido, no que se consienta, no que esté aprobado, sino que tiene una particular función en el desarrollo, en la evolución de la humanidad en general. Y la religión no tanto como un proceso personal, sino como un contexto, como un proceso histórico-cultural, ajá, como una institución que se ha ganado a pulso el lugar dentro de las culturas. Y aquí la religión no estamos hablando específicamente de la Iglesia Católica. Dentro de Tótem y Tabú, y de hecho también dentro de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud señala este papel de los discursos. Y básicamente es una forma en la cual el doctor Freud se coloca frente al pensamiento religioso judeocristiano. Y digo particularmente judeocristiano, siendo que el doctor Freud era judío. Ajá. Un judío no practicante, un judío que, ¿cómo decirlo? No era ateo, aunque tampoco profesaba alguna religión. Esto de la postura religiosa de Freud es un tema que iré abordando en otro momento, pero que se desliza como base de este historial clínico, entre comillas. Ajá. Podríamos decir, es que la religión, y de hecho esto, al decir este comentario no es mío, me estoy apoyando mucho en la influencia de mi formación en psicología en la Ciudad de México, es que la religión es una forma de oscurantismo y hay que combatirlo por medio de los pensamientos lógicos filosóficos. Ajá.
Esto, por supuesto, les repito, no es mi postura. Al respecto de mi postura frente a la religión hablaré en otro momento, ahorita no es tan importante, pero es algo que se enseña. Ciencia contra religión. La religión forma parte del oscurantismo de la humanidad, mientras que la ciencia nos lleva a la razón. Ajá. Esto parecería que es la postura de Freud en este, entre comillas, historial clínico, que es la historia de una, un evento que le ocurrió, sin duda, creo yo, no tanto a un creyente, no hablo de Freud, sino hablo de Christoph Heisman. Creo yo que más que creyente, es un trabajador de la institución religiosa, la Iglesia Católica. Y aquí como trabajador, me refiero como dependiente. Propiamente, no se ha hablado de que Christoph Heisman creyera. Pero, ¿qué es creer? Si alguien habla de Satanás es porque cree. Si alguien habla de Dios es porque cree. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí. Sin duda, lo que quiero señalar es cómo Freud se acerca a una historia como médico y como un médico con un interés particular. No es darle credibilidad al psicoanálisis, es llevar a sus seguidores, llevar a sus discípulos a considerar una postura particular, la suya propia, la del psicoanálisis, ajá, al respecto de los hechos que ocurren. Aquí el doctor Freud no ha dicho la religión es estúpida, no. Y de hecho, en estos dos textos que le cité, Tótem y Tabú y Psicología de las Masas y Análisis del Yo, se señala el papel, la función, lo voy a decir así, en la religión la humanidad satisface demandas emocionales. Ajá. Y en la religión no como un sistema de creencias personal, sino como un discurso colectivo. Ajá. Aquí voy a dejar mi comentario para continuar con el texto. La carta de presentación del párroco de Pottenbrunn, yo quiero leer ahí Potter, Harry Potter, indica las circunstancias del caso de la manera más simple y clara. Solo habla de un pacto que el pintor habría firmado 9 años antes con sangre y expiraría o terminaría en los próximos días, el 24 de septiembre de 1677. Ya saben que no me voy a aguantar. Eh, Voy a buscar en Google las 95 tesis. 95 tesis de Martín Lutero que podríamos decir, miren, 1500. Entonces sí ya existía la reforma protestante para los tiempos de Christoph Heisman. Por supuesto, queridas, queridos, esto es historia general, cultura general. Las 95 tesis fueron 95 cláusulas que Martín Lutero pega en la iglesia de no me acuerdo qué, no me acuerdo en dónde, perdón, pero en las cuales Martín Lutero critica la doctrina católica de las indulgencias. Ajá. Las indulgencias era básicamente la forma en la cual la Iglesia Católica en tiempos de Martín Lutero vendía el cielo, vendía el perdón divino. Qué conveniente, ¿no? Es decir, si tú me pagas este papelito que dice indulgencia, tú estás más cerca del cielo. Y no solo puedes comprar un pedacito de cielo para ti, puedes también comprar el perdón de tus pecados a tu familia que ya murió o a tus hijos. ¿Quieres el cielo para tus hijos? Cómprame indulgencias. Ajá. Por supuesto, Martín Lutero en una situación económica, igual que en la Revolución Francesa, un tanto desfavorable, viendo morir a la gente de hambre, básicamente, y la Iglesia Católica ofreciendo el perdón divino a través de dinero, pues se enoja y publica las 95 tesis.
1517, más o menos, tiempo en el cual Hernán Cortés, un ancestro mío, entraba a la ciudad de Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Historia. Pero 1517, 1500 algo. Conquista de México, 95 tesis y la separación de la Iglesia Católica en el catolicismo como tal y el movimiento protestante. Una división fundacional que da origen a dos abordajes del cristianismo. Ajá. Pero se entiende que Christoph Heisman pertenecía a la Iglesia Católica, un trabajador de la Iglesia Católica. Los templos protestantes no debieron de haber tenido ese potencial económico para sostener a pintores como Christoph Heisman. Pero, retomando el texto, el 24 de septiembre, entonces, aproximadamente de 1677, terminaba el pacto a través del cual, curiosamente, el pintor se había dado al pecado porque así lo quería el diablo. Qué conveniente, ¿no? Es decir, el pintor no ganaba placer, no se divertía, bueno, tantito. Era culpa del diablo, sí, era del pacto, sí, sí, sí. Y después de eso, el pobre pintor tendría que también seguir perdiendo al entregarse, mm, se entiende que carnalmente al diablo le va a pertenecer en cuerpo y alma. A mí me parece, tal vez yo estoy malinterpretando, tal vez soy yo el mal pensado, que esto quiere decir voy a tener sexo con el diablo. Es lo que me parece. Ajá. Y esto no de mí, sino de Christoph Heisman. Ajá. Entonces, pobre pintor, sufría mucho. Dice el texto, por tanto, se habría firmado el 24 de septiembre de 1668. Por desdicha, no se menciona expresamente ese año, que no obstante se infiere con certeza. Pues sí, momento. 9 años, ok. No sé por qué, bueno, sí, ya me acordé, pensé 9 meses. eh, 9 meses porque fue algo del simbolismo que habíamos visto en el capítulo pasado. Eh, pero vamos a continuar. El informe del abad Franciscus, otro testigo del caso, fechado, como sabemos, pocos días después, el 12 de septiembre de 1677, menciona ya un estado de cosas más complicado. Cabe suponer que, entre tanto, el pintor proporcionó comunicaciones más exactas. En ese testimonio se refiere que firmó dos pactos, uno en 1668, tal como debería ser de acuerdo con la carta de presentación, escrito con tinta negra, pero el otro se, sequen- secuentiano, ay, no sé, ahora latín, asterisco, en el año siguiente de 1669. Ok, sequenti anno, año que sigue, maldita redacción y traducción, escrito con sangre. Es que en serio, esto me molesta. ¿Por qué incluir el latín? ¿Por qué no dejar el texto traducido ya? Vamos a seguir. El pacto que le fue devuelto el día de la Natividad de María, el 8 de septiembre, esto no lo sabía, fue el escrito con sangre, vale decir, el posterior, acordado en 1669. Esto no surge del informe del abad, que continúa diciendo simplemente, bla, bla, bla.
y bla, bla, bla. Asqueroso latín. Debía devolverle el papel y lo vio dándole el papel. Miren qué cosas. Es que, fíjense, de la Abad. Aquí ya no estamos hablando de un caballero que estaba medio loquito y que de repente se hizo pactos con no sé quién y ya de repente se entregó a una vida de pecado licenciosa y gustosa, por supuesto. Donde había placer, pero no era culpa del pintor, no, era culpa del diablo. Ah, claro, qué conveniente, pero otra cosa es un testimonio de, bueno, también puede ser, si ustedes gustan verlo así, otro loquito que decía, ah, no, yo lo vi, yo vi al pintor recibiendo de mano del diablo mismo. Eso, lo vi recibiendo el pacto. Wow. Si pudiera tratarse de un único escrito. A ver, otra vez, otra vez. Es que les digo, debía devolverle el papel y lo vio dándole el papel. Ya no sé a quién se refiere. A ver, otra vez. Debía devolverle el papel y le dio el papel, como si pudiera tratarse de un único escrito, pero se lo infiere con certeza del curso ulterior de la historia, así como de la portada en colores del trofeum, donde se ve claramente un escrito rojo sobre la cédula que el dragón demoníaco sostiene. Ok. Y el curso ulterior, como ya consignamos, es que el pintor regresó a Mariazell en mayo de 1678. Un año, no, momento, ¿cuándo? Sí, se supone que finalizaba aquí, ¿no? Bueno, no, perdón, finalizaba el pacto y ya tenía que entregarse al diablo en 1677. Ajá, el 24 de septiembre. Pero regresa en mayo de 1678. Entonces ya era del diablo el pintor, ¿no? Pero tras experimentar en Viena nuevas tentaciones del maligno. Aquí no lo entiendo, le soy sincero. Y esto no es tanto culpa de Freud. Me parece que aquí Freud está siendo muy literal. Si ya le pertenecía el pintor al diablo, ¿cómo podía tentarlo? No lo entiendo yo. Aquí, por supuesto, estoy entendiendo el voy a ser totalmente del diablo en cuerpo y alma. Ya, a partir del 24 de septiembre de 1777. 1677. Ya, es del diablo. Está pintado de rojo el pintor. Ajá. Y entonces, ¿cómo podía pintarlo todavía más de rojo? Pienso yo. Nuevas tentaciones. E impetró, ¿qué diablos es esta palabra? Un renovado pacto, un nuevo renovado acto de gracia de la Santa Madre. Me lleva. Que le devolviera también el primer documento escrito con tinta. A ver, ¿qué es eso de impretar? A ver, Google, ayúdame. Impretar. Según Fundación BBVA. No, 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 no es emprestar, es impretar. Creo que ni siquiera existe esa palabra. Tal vez es un error de imprenta. Impretó. Impretó. Impretar, sí existe. Impetrar. Impetrar. Ok. Solicitar o rogar una cosa con ahínco. Ok, solicitar. ¿Por qué no solicitar? Ok. Entonces, se entiende que el pintor, porque así lo quiere, y así lo mandan sus preceptos, no sé si sean preceptos católicos o sea parte de la manipulación del mismo pintor del pensamiento religioso, busca entiendo que es la Virgen María, entiendo eso,
para que ella le diga al diablo, devuélvele su primer pacto. Ajá. El modo en que esto aconteció ya no nos es descrito con tantos detalles como la primera vez. Se dice solo, ay, más latín. A ver, cuando le fue devuelto de acuerdo con sus plegarias. Ok, entonces se entiende que sí se le regresó. Y en otro pasaje, el compilador cuenta justamente ese pacto, bla, 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 más latín. Dice en latín, bueno, en la traducción, en un bollo estrujado y roto en 4 pedazos. Ok. Le fue arrojado al pintor por el diablo a la 9ª hora de la noche del 9 de mayo de 1678. Bueno, es que entonces, ¿de qué sirven los malditos pactos si le puedes ir a llorar a la Santa Madre y ya? Entonces, ¿para qué hace los pactos? Bueno, para esconderte en tu placer, claro está. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora bien, ambos pactos llevan la misma fecha, 1669. O esta contradicción no significa nada o nos pone sobre la pista que señaló en lo que sigue. Si partimos de la exposición del abad, por ser la más detallada, tropezamos con numerosas dificultades. Cuando Christoph Heisman hizo saber al párroco de Pottenbrunn, Burrún, que estaba apremiado por el diablo, entiendo que estaba presionado por el diablo, y el plazo expiraba pronto, solo puede haber tenido en mente el pacto signado o firmado en 1668, vale decir, el primero, en negro, en tinta negra, que por otra parte es mencionado como único en la carta de presentación y caracterizado como de sangre. Caracterizado es decir que no era literalmente de sangre, pero se entiende que tenía el valor, tenía la importancia. Pocos días después, en Mariacel solo se cuida de recuperar el posterior, es decir, el segundo pacto, escrito con sangre, que todavía no llegaba a su vencimiento, de 1669 a 1677, y deja que el primero expire. Solo en 1678, o sea, al 10º año, solicita la devolución de este, es decir, del primero, entiendo. Además, ¿por qué los dos pactos estaban fechados el mismo año, 1669, cuando a uno se le adjudica expresamente el año subsiguiente, el año que sigue? Nota número 1. Esto fue tomado de la introducción del compilador. La forma sequentiano o sequentiano, antes citada y que vuelve a aparecer más adelante, proviene del testimonio del abad. Ok. A ver, continuamos. El compilador sin duda percibió estas dificultades, pues hace un intento de salvarlas, es decir, de corregir. Ajá. En su introducción retoma la exposición del abad, pero la modifica en un punto. Dice que el pintor entregó su alma al diablo en 1669, con tinta, pero después, no sé qué es eso, supongo que firmó con sangre. Ajá. Maldito, no, voy a dejar eso ahí horrible. Ajá. Continuamos. Por tanto, pasa por alto la indicación expresa de los dos informes, a saber, que uno de los pactos se acordó en 1668 y descuida la puntualización contenida en el testimonio del abad, según el cual entre ambos pactos cambió el año, y lo hace para mantenerse de acuerdo con la datación, es decir, la fecha de las dos cédulas o pactos, los documentos devueltas por el diablo. ¿Qué diablo tan detallista, por cierto? Guardar un pacto que al parecer no tenía valor. El primero. Vamos a continuar. En el testimonio del abad se encuentra, tras las palabras al año que sigue, 1669,
un pasaje encerrado entre paréntesis que dice, asqueroso latín, aquí se toma el segundo año, el siguiente, en vez del que todavía no había terminado, como suele hacérselo a menudo en la conversación, porque el mismo año figura o aparece en los dos sígrafos o documentos, de los cuales el escrito con tinta aún no había sido devuelto al redactarse el presente testimonio. Ok, gracias. Este pasaje es indudablemente una intercalación del compilador, pues el abad, que solo ha visto un pacto, no podría sostener que los dos llevaban la misma fecha. Además, los paréntesis están destinados a señalar que es un agregado ajeno al testimonio. Nota número 2. Dice el traductor, por otra parte, está escrito en letra mucho más pequeña que el resto del testimonio. Ok. Contiene otro intento del compilador por conciliar las contradicciones existentes. Opina que sin duda era cierto que el primer pacto se firmó en 1668, pero como el año ya estaba avanzado, en septiembre, el pintor lo postdató a fin de que ambos pactos pudieran exhibir como fecha el mismo año. Ah, su argumento de que se lo suele hacer a menudo en la conversación, condena, sin duda, todo este intento explicativo como un subterfugio, como un pretexto. Ajá. Subterfugio. Tampoco uso mucho esta palabra, pero es, digamos, como un apoyo, como un decir. Ajá. Vamos a continuar. Pues bien, no sé si mi exposición ha hecho alguna impresión sobre el lector. Muchas, doctor. Ni si lo ha puesto en estado de interesarse por estas nimiedades. No, realmente no. Yo hallaba imposible establecer de manera induditable la correcta relación de las cosas, pero a raíz del estudio de este engorroso asunto llegué a una conjetura que tiene la ventaja de suponer el proceso más natural, aunque los testimonios escritos no se le adecúen por entero. A ver, dígame. Eso me interesa más, doctor Freud, saber qué piensa usted y cómo llega a esas conclusiones. Opino que cuando el lector llegó por primera vez a María Cel, no, no es el lector, es el pintor. Miren, aquí me proyecté. Opino que cuando el pintor, Christoph Heisman, llegó por primera vez a María Cel, habló solo de un pacto formal, escrito con sangre, que pronto expiraría, es decir, se iba a acabar. Vale decir, un pacto firmado en septiembre de 1668, tal como lo comunica el párroco en su carta de presentación. Además, en María Cel mostró este pacto escrito con sangre como aquel que el demonio le devolvió bajo la coacción o la presión de la Santa Madre. Ok, sabemos lo que ocurrió después. El pintor abandonó poco después el santuario y se encaminó a Viena, donde se sintió liberado hasta mediados de octubre. Pero entonces comenzaron padecimientos y apariciones en los que vio de nuevo la obra del espíritu maligno. Ándele. Sintió la necesidad de ser redimido otra vez, pero se encontró con que le era indispensable esclarecer por qué el exorcismo en la Santa Capilla no le había traído una redención duradera. Buena pregunta. Y esto, por supuesto, yo lo desconocía. No lo habíamos abordado, o no lo recuerdo yo. Como reincidente, oh, sin remedio, no lo habrían recibido bien en María Cel. En este aprieto inventó un pacto anterior, un primer pacto, pero que debía haberse escrito con tinta para que pudiera parecer verosímil o posible su relegación respecto de uno posterior, escrito con sangre. Ah, ya veo, ya veo. De regreso en Mariazell, se hizo devolver también este otro pacto, presuntamente escrito. Después obtuvo la paz frente al maligno.
es verdad que al mismo tiempo hizo otra cosa que nos remitirá el trasfondo de esta neurosis. Ok, ok. Miren, lo que entiendo es que el doctor Freud está diciendo que el pintor, por supuesto, se inventó todo. Y que eh, el invento de este primer pacto, escrito con tinta, obedece a que, pues, pudo haber sido devuelto en cualquier momento. Y devuelto esto entre comillas, es decir, pudo haber sido escrito por el pintor para ser devuelto por el diablo y así ya tener un alivio, tener un perdón, una salvaguarda de la influencia del diablo. Ajá. Vamos a continuar. En cuanto a los dibujos, seguramente los realizó durante su segunda estadía en Mariazell. La portada, compuesta como algo unitario, contiene la figuración, presentación o ilustración de ambas escenas de pacto con el diablo. No cabe duda de que el intento de armonizar sus nuevas declaraciones con las anteriores lo sumió en perplejidades, es decir, no le creían los abats. Estaba en una situación desfavorable. Solo podía inventar un pacto anterior, no uno posterior, pues claro. Hablando de 1677, 78, no creo que estar escribiendo con sangre sea algo muy conveniente o higiénico. Pero bueno, vamos a continuar. No pudo evitar así el torpe resultado de haberse liberado demasiado temprano del pacto de sangre, al 8º año, y demasiado tarde del otro, el escrito con tinta, al 10º año. Como indicio que traicionaba su doble redacción, le sucedió equivocarse en la datación de los pactos y adjudicar también al primero la fecha 1669. Este error tiene el significado de una sinceridad involuntaria. Nos deja colegir que el pacto supuestamente anterior fue establecido en fecha posterior. El compilador, quien sin duda no emprendió la elaboración del material antes de 1714 y quizás solo en 1729, tuvo que empeñarse en salvar como pudiera estas contradicciones, que no eran triviales, puesto que los dos pactos que tenía frente a sí llevaban la fecha 1669, echó mano del expediente que intercaló en el testimonio del abad. Con facilidad se discierne dónde han de situarse los puntos débiles de esta construcción, en lo demás seductora. La mención de dos pactos, uno escrito con tinta negra y el otro con sangre, se encuentra ya en el testimonio del abad Franciscus. Estoy, pues, frente a una opción, perdón, o suponer que el compilador, en conexión estrecha con su intercalación, alteró también algo en ese testimonio, o confesar que no puedo resolver el embrollo. Nota número 3. Este es de Freud. El compilador, me parece, se encontró cercado entre dos puntos firmes. Por un lado, halló, tanto en la carta de presentación del párroco como en el testimonio del abad, la indicación de que el pacto con el diablo, al menos el primero, se había establecido en 1668, y por el otro, los dos pactos conservados en el archivo presentaban el año 1669. Puesto que tenía frente a sí dos pactos, le pareció seguro que por dos veces el pintor había entregado su alma al diablo, ¿ok? Entonces también el pintor tenía esa lógica y no es tanto una neurosis obsesiva o símbolo de un acto en dos tiempos, sino es una forma de encubrir un error, una forma justamente de buscar el apoyo de la autoridad, en este caso religiosa, por parte del pintor. Y lo vuelvo a querer a usted, doctor Freud, para que veamos cómo se ubicaba en este punto la neurosis como un empeño
infantil del pintor de hacerse atender por la autoridad, por los superiores en cuestión religiosa. Ajá. Dice en la nota 3, sí, como yo creo, en el testimonio del abad se hablaba solo de uno, el compilador se vio forzado a introducir en él la mención del otro y luego a eliminar la contradicción mediante la hipótesis de la postdatación. Es decir, se escribió en un año, pero se dató en otro. Ajá. La modificación del texto introducida por él, por el compilador, es inmediatamente contigua a la intercalación, que solo puede provenir de su mano. Estaba obligado a unir intercalación y modificación mediante las palabras el año que sigue, 1669, porque el pintor había escrito expresamente o directamente en la leyenda muy deteriorada que se hallaba bajo la figura de la portada. Un año después, el bla, 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 terribles amenazas, bla, 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 figura número 2 se vio forzado, bla, 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 a firmar un pacto con sangre. Pobrecito. Pero, continúa y finaliza la nota número 3. El desliz en la escritura de esta palabra alemana del pintor cuando redactó sus firmas, entiendo, o sus comentarios, que me constriñó a mi intento de explicación, no me parece menos interesante que sus pactos. De esta palabrota alemana, muy parecida a la primera, escritura y pactos, dice, mira, dice el traductor, aquí hay un evidente juego de palabras con doble significado, de bla, 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 y véase psicopatología de la vida cotidiana. Ahí Freud señala que a menudo un desliz accidental revela una falsificación deliberada, es decir, un empeño, un intento de ocultación. No, es que yo solo firmé un pacto. Ajá. ¿Y por qué quieres otro? Bueno, es que el primer pacto lo escribí con tinta. Oye, pero ¿no habías escrito uno nada más? Sí, pero es que, no, la Virgen me habla. Ajá. Dice el texto principal. Hace tiempo, que toda la discusión habría parecido ociosa al lector. Pues sí, la verdad. Sí. Así como nimios los detalles considerados. Pero el asunto cobra un nuevo interés si uno lo prosigue en una determinada dirección. A ver, dígame. Acabo de decir que el pintor, sorprendido desagradablemente por la continuación de su enfermedad, ok, inventó un pacto anterior, el escrito con tinta, a fin de poder sostener su posición frente a los padres de María Cel. Ahora bien, yo escribo para lectores que, por cierto, creen en el psicoanálisis, pero no en el diablo. Bueno, de alguna manera. Vamos a dejarlo así, doctor Freud. No quiero contradecirlo en creen, porque no sé qué es eso de creer. Y ellos podrían señalarme que sería disparatado hacer tal reproche al pobre diablo de pintor. No, de hecho no. De hecho, con lo que ha sugerido doctor Freud, siento un pequeño desprecio hacia ese pintor, yo. Dice, mire, dice que él, eh, pobre diablo, no sé latín, le soy sincero, pero es así como pobre pintor, dice la carta de presentación. Ajá. Es decir, un sujeto que acostumbraba explotar su tristeza como una forma de ganar la simpatía de los demás. Y eso, al menos a mí, se me hace muy desagradable. Ajá. El pacto con sangre había sido tan fantaseado como el supuestamente anterior, escrito con tinta. En eso sí lo entendí y en eso estoy de acuerdo con usted. En realidad nunca se le apareció diablo alguno. Todo el pacto con el diablo existía solamente en su fantasía. Doctor Freud, pero que no la fantasía es
No puedo decir real, porque hay que ser sinceros. Usted mismo no señala la fantasía como real, pero sí es poderosa. Ajá. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí. Bien lo veo. Uno no puede privar a este infeliz del derecho de completar su fantasía originaria con una nueva cuando las mudadas o cambiantes circunstancias parecieron exigirlo. Pues sí, se le acabó el teatrito al pintor Sucho y dijo, ay no, la Virgen me habla y la Virgen ya me ayudó frente al diablo. Ajá. Ok. Eh, empero, la cuestión no termina aquí. Y continúe. Los dos pactos de ningún modo son fantasías, como las visiones del diablo. Eran documentos que, según las aseveraciones del copista y posterior testimonio del abad Kilian, se conservaban en el archivo de Mariacel, visibles y palpables para todos. Sí, ok, pero ¿cómo sabemos que la misma mano del diablo escribió esos documentos? No podemos afirmarlo porque nadie lo vio. Y por supuesto el diablo no se va a aparecer para decir, ah, sí, yo los escribí. Entonces, pienso yo, lo más lógico es pensar, ese pintor tanto inventó la historia como escribió los dos pactos y casualmente los encontró dentro de una iglesia. Casualmente. Ajá. Porque el diablo al parecer puede entrar en la iglesia y puede darle esos documentos cuando nadie los ve. Muy conveniente. Y por cierto, también esto sin poner en evidencia que el pintor se da permiso de vivir en pecado por influencia del diablo. Ay, pobrecito. Ajá. Pero ese soy yo. Es decir, esa es mi postura, mi perspectiva. Ajá. Estamos entonces frente a un dilema. A ver, dígame usted. O tenemos que suponer que el pintor fraguó a su conveniencia las dos cédulas o los dos documentos que presuntamente le fueron devueltas por la gracia divina, yo creo eso, o tenemos que rehusar credibilidad a los padres de María Cel y San Lambert, a pesar de todas sus solemnes aseveraciones, corroboraciones por testigos con imposición de sellos, etcétera. Ah, eso yo lo desconocía. No sabía que había testigos. Confieso que no me es fácil sospechar de los padres. Es verdad que me inclino a suponer que el compilador ha falseado algo en el testimonio del primer abad, en aras de la concordancia, es decir, que la historia que la historia no parezca tan loca, ¿no? Pero esta elaboración secundaria no va mucho más allá de parecidas operaciones que realizan aún historiadores modernos y profanos, y en todo caso se produjo de buena fe. Ok, en otros sentidos, los padres se han conquistado un fundado derecho a nuestra confianza. ¿En serio, doctor Freud? Al menos la confianza de usted, porque yo no los conozco. Vamos a dejarlo así. Ya dije que nada les habría impedido suprimir los informes sobre el carácter incompleto de la curación y aún la descripción de la escena del exorcismo en la capilla, que se podría haber mirado con algún temor, es sobria y digna de crédito. Ok. Por tanto, no resta más alternativa que inculpar al pintor. Ok. Sin duda llevaba consigo el pacto escrito en rojo cuando cuando se entregó a la oración de penitencia en la capilla, y después lo sacó a relucir cuando, tras su encuentro con el demonio, volvió junto a sus asistentes espirituales, es decir, los padres. Ajá. Por otra parte, no necesariamente sería la misma cédula, es decir, el mismo documento, que después se conservó en el archivo, pues claro, sino que, de acuerdo con nuestra construcción, acaso llevaba la fecha 1668, 9 años antes del conjuro. Miren, ahí termina. Ok, ok. Bueno, fin del capítulo cuarto. Y queridas, queridos, eh, aquí una pregunta. Creo yo que sería justo eh, señalar
no tanto una falla en el doctor Freud, por supuesto, una perspectiva valiosa, pienso yo, de aquel hecho, de aquel documento del Trofeum. Voy a dejar de compartir, pero mm, aquí tengo yo una duda que yo entreveo una respuesta que les comentaré ahorita. Sin duda, ustedes y yo nos vemos influidos por el discurso de la psiquiatría, no de la psicología. La psicología trata de sostenerse ahí, al menos en México, pero este discurso nace de la psiquiatría, ajá, como una forma en la cual se funda la importancia, el valor del discurso psiquiátrico, la salud mental. Ajá. El pecado, tomando aquí el discurso religioso, no en oposición al psicoanálisis. El psicoanálisis, si se fijan, no ha dicho el pecado no existe, el demonio, el texto da a creer, da a suponer que tiene que creerse en el demonio para que el demonio tenga fuerza. Ajá. Aquí el doctor Freud dice, yo escribo para los que creen en psicoanálisis. Y eso al menos, eh, digo, no me ha parecido muy científico, doctor Freud, creer en el psicoanálisis. Ya posteriormente el doctor Lacan se encargará de ponerlo a usted en cuestionamiento, pero mm, se trata justamente mi duda al respecto de esto. Lo que se puede considerar como una falta moral en el individuo, una falta que puede ser abordada por la religión como pecado. Ajá. Algo que los individuos humanos adquieren por gusto o conveniencia. Pienso en la mentira, la manipulación, los celos. Ajá. Estas fallas pueden ser corregidas o el discurso de la salud mental efectivamente corrige aquellas faltas señaladas por la religión. Ahorita voy a dejar mi comentario y mi pregunta hasta ahí. Tengo una respuesta, pero me gustaría desarrollar esa multidimensionalidad, multiperspectivas de la figura humana. Dimensionalidad me refiero justamente a que ahorita se habló en un contexto, digámoslo así, de salud mental, pero de época de Sigmund Freud, neurosis. Ujú. No podemos decir la neurosis lo es todo en cuestiones de salud mental, entre comillas. Así como tampoco podemos decir el pecado lo es todo, en el sentido de todo hombre, toda mujer, todo ser humano tiene que formar parte de un grupo religioso. Eso no es verdad tampoco. Al hacer mención de la creencia, no trato yo, en todo caso, de imponerles a ustedes determinada corriente de pensamiento. Tampoco trato de decir este abordaje hecho por Freud es incorrecto. Simplemente lo que Freud ha hecho es poner de manifiesto una voluntad, la de Christoph Heisman, un pintor que entre que busca ejercer su arte y busca no hacer nada, entre que busca vivir la vida y justificar su vida licenciosa, su vida libre, por la influencia del diablo. Es decir, ya no era culpa de él, era culpa del diablo. Uh -huh. Porque
¿Quién firmó al final? Y esto es cierto. No recuerdo que en los pactos el diablo haya firmado. Creo que no, ¿eh? Pero vamos a dejar hasta aquí el comentario de este texto. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos para el quinto capítulo, que creo que ya es el último, de... Sí, ya es el último. Una neurosis demoníaca del siglo XVII. Bye.